La osteología es el estudio de los huesos, que hace referencia a que son órganos blanquecinos, duros y resistentes que van a formar un esqueleto humano, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes tipos de huesos, como los huesos planos, como es la escápula, ¿sí? Vamos a encontrar los huesos cortos, como vértebras de la columna vertebral, y huesos largos, como por ejemplo, en este caso, un peroné, ¿sí? Podemos mencionar 4 regiones, como por ejemplo la pelvis, el muslo, la pierna y el pie. Cuando hablamos de la pelvis, vamos a hablar de 2 huesos que vamos a encontrar, el coxal y el sacro, ¿sí? En el coxal vamos a mostrar diferentes partes, como es el ilión, el isquión y el pubis, ¿sí? Mientras que, y el sacro, que ya lo hemos mencionado. Luego vamos a hablar del fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. En esto vamos a encontrar diferentes partes. Vamos a encontrar una diáfisis, ¿sí? Que hablamos del cuerpo, ¿bien? Y epífisis, que son las extremidades, una superior y una inferior. En ella vamos a encontrar la cabeza del fémur, cuello anatómico y el trocante mayor o menor, ¿bien? Y de ahí en la parte inferior, ¿sí? Vamos a encontrar los cóndilos y vamos a encontrar también una fosa intercondilio, ¿sí? De ahí vamos a tener lo que es la pierna. Vamos a encontrar 2 huesos. Vamos a hacer mención a lo que es la tibia y, como ya lo hemos mencionado antes, el peroné. También vamos a encontrar esta parte de epífisis y diáfisis, ¿sí? Donde vamos a encontrar una meseta tibial, ¿sí? Que en esta vamos a encontrar lo que son las cavidades glenoideas, que contienen los 2 meniscos y que también van a recibir, digamos, a los cóndilos del fémur, lo que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? De esta forma, ¿bien? Luego, la parte del cuerpo, ¿sí? Donde vamos a tener el filo de tibia, que también hace referencia a lo que es la canilla, conocido también. En la parte inferior vamos a tener el malleolo tibial y el malleolo, el peroneo, que junto con el astrágalo vamos a formar lo que es el tobillo. La región del pie, ¿sí? Donde acá vamos a dividirla en 3. Vamos a tener los tarsos, metatarsos y falange. En los tarsos vamos a encontrar el astrágalo, que ya hemos mencionado anteriormente, y los calcáneos, que van a recibir el tendón de Aquiles, ¿sí? Mientras que también está conectado con la fase plantar. Y los metatarsos, que van a realizar como un cuerpo o el empeine del pie, y la falange, que son los dedos del pie. Las articulaciones son las partes duras y blandas que constituyen la unión entre 2 o más huesos que están próximos. La función de esto es contribuir a esta unión de los huesos y los cartílagos de tal manera que faciliten el movimiento del cuerpo. Podemos tener, de acuerdo a la función, 3 tipos de articulaciones. Por ejemplo, la sinartrosis, que es la unión de los huesos del cráneo, por ejemplo, o vamos a tener la anfiatrosis, que vamos a tener un poco movimiento, como por ejemplo las vértebras en la columna, o la diartrosis, que vamos a tener movimientos completos, como por ejemplo el hombro, el tobillo y el codo. Tipos de movimiento vamos a tener lo que es la flexión y la extensión, por ejemplo, o la abducción y la aducción. La abducción es cuando se separa, por ejemplo, la pierna de la línea del medio del cuerpo, y la aducción es cuando regresa hacia la posición. Después vamos a hablar de una rotación interna y externa, y en la parte del pie podemos hablar de una inversión y eversión. Teniendo en cuenta lo que es la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación interna y externa, podemos decir que es una rotación completa, que también la vamos a denominar como circunducción. Articulación coxofemoral. Vamos a tener el hueso coxal con el fémur, logrando la unión con la cavidad cotiloidea, ¿sí? Y la cabeza del fémur. De esta manera vamos a tener movimientos de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, y ahí vamos a tener abducción, aducción y circunducción. Y vamos a tener lo que es la femorotibial. Acá en esto vamos a tener la unión de los cóndilos del fémur, ¿sí? Con las cavidades glenoideas de la tibia, logrando así movimientos de flexión y extensión. En esto podemos mencionar los ligamentos anteriores o rotulianos, el posterior, ligamentos laterales externos, internos, y también podemos mencionar lo que es los ligamentos cruzados, anterior y posterior, ¿sí?
Cabe destacar también que cuando realizamos la flexión, se pueden realizar movimientos de rotación interna y externa. Tenemos lo que es la articulación tibia peronea astragalina. Es cuando se une lo que es el hueso de la tibia, el peroné y el hueso astrágalo del pie, ¿sí? Logrando de esta manera un movimiento de flexión plantar, flexión dorsal o extensión, teniendo en cuenta los ligamentos externos e internos del pie. Y por último tenemos la articulación del pie, que es acá donde vamos a hablar de articulación de deslizamiento y vamos a realizar movimientos de inversión y de eversión. Cabe destacar acá también que tenemos 26 huesos, ¿sí?, que van a estar unidos por ligamentos, tendones y músculos. El muslo se divide en diferentes regiones. Tenemos región anterior, posterior e interna. En la región anterior, como podemos ver acá en la imagen, vamos a tener dos músculos. El primero es el sartorio. Es el músculo que se localiza en la parte interna de la pelvis, ¿sí?, hasta la zona de la rodilla. La función es de flexionar el muslo sobre la cadera y también influye en la rotación interna de la cadera y la extensión de rodilla. El cuádriceps, compuesto por 4 músculos, ¿sí? Acá vamos a tener lo que es el recto anterior, ¿sí?, el vasto intermedio, lateral y medial. Este músculo inicia en la parte superior del fémur hasta la rodilla, que pasa hacia la tuberosidad anterior tibial. La función del músculo es ser un extensor de la rodilla, pero también flexiona la cadera, ¿sí? Seguidamente, en la región posterior vamos a tener lo que son los isquiotibiales. Se extienden desde el isquion hacia la tibia y el peroné, ¿sí? Cumplen la función estabilizadora. Es un músculo biarticular, ya que pasa desde la cadera hasta la rodilla, logrando extender la cadera y flexionar la rodilla. La región interna, acá vamos a encontrar lo que son los aductores. El aductor comienza desde el isquion y la pubis hasta el fémur, ¿bien? Y acá vamos a tener lo que es el pectineo, el aductor corto, el aductor corto, el largo y el mayor. Para finalizar, vamos a tener lo que son los músculos de la pierna. En los músculos de la pierna vamos a tener dos partes, una anterior y una posterior. En la anterior vamos a encontrar lo que es el popliteo, ¿sí? Después vamos a tener el tibial anterior y el flexor común y largo de los dedos. Y en la parte posterior encontramos la zona de la pantorrilla. Vamos a tener dos planos, uno superficial y uno profundo. En el superficial vamos a encontrar los gemelos, que es lo que nos permite caminar. Y también vamos a encontrar los músculos, como por ejemplo el sóleus y el plantar delgado. Como así también en el plano profundo vamos a encontrar el popliteo, el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor común del dedo gordo. Como así también vamos a encontrar la fascia plantar, que hace referencia a lo que es el arco del pie. Las lesiones. Podemos hablar de distintos tipos de lesiones, muscular, en ligamentos o en hueso. Por ejemplo, un desgarro isquiotibial, estamos haciendo referencia a lo que es el músculo, cuando este se estira o se contrae demasiado y se rompe el músculo o el tendón, ¿sí? Acá vamos a tener 3 grados. El primer grado es, por ejemplo, cuando tenemos un enrojecimiento e inflamación. Un segundo grado es cuando está enrojecido e inflamado y se potencia la sensibilidad al tacto. Se dificulta, digamos, para realizar los movimientos o la extensión total de la pierna. Hay mucho dolor y se necesita, por ejemplo, en la última parte, una muleta o algo para poder caminar. La recuperación es de acuerdo a los grados, pero va entre los 20 días en adelante. Cuando hablamos de ligamentos, vamos a hablar de un esguince, por ejemplo, de rodilla o de tobillo. Cuando hablamos del esguince, hablamos de distensión o desgarro del ligamento, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la rodilla, es cuando realizamos un cambio brusco de dirección, o por ejemplo, cuando vamos corriendo y nos frenamos de una manera muy brusca, ¿sí? O cuando realizamos un salto y caemos de una mala forma. En cuanto al tobillo, es cuando realizamos un movimiento que no es natural, ya sea doblar de más o flexionar de más, ¿sí? Los síntomas acá son muy similares. Vamos a tener lo que es el dolor, obviamente, la inflamación, la incomodidad al movimiento, ¿sí? O la incomodidad al caminar, y también la limitación a la amplitud del movimiento. Para tratar esto se puede poner hielo, ¿sí? Obviamente, tomar analgésicos, o si es muy grave, se llega a una cirugía. Fractura, ¿sí? Cuando hablamos de la fractura vamos a hablar de los huesos. Yo elegí lo que es por estrés, ya que esta se debe a un exceso de la carga
o de manera repetitiva sobre una parte del cuerpo al realizar una actividad física. Por ejemplo, en los pies, ¿sí? El pie lleva todo el peso del cuerpo y vamos a tener lesiones o fracturas de lo que es el tarso, el metatarso o las falanges. En cuanto a los síntomas, es muy similar a lo que ya venimos hablando y tenemos un lapso, depende de la lesión también, de 20 días en adelante.